Desde San José, Costa Rica, en 930 kHz amplitud modulada, transmite TIRCR, Radio Costa Rica, su emisora amiga. Gracias por estar con nosotros. A partir de este momento, Casa de Bendición te invita a escuchar Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica. Casa de Bendición, teléfono 253-1317. Buenas tardes, amigos oyentes de Radio Costa Rica. Muchas gracias por recibirnos, atender esta cita cada lunes de Casa de Bendición. Los integrantes de Casa de Bendición con mucho cariño preparamos estas meditaciones y estas charlas porque lo que hemos recibido de gratis lo queremos dar de gratis, como dice la Biblia. Nuestras vidas han sido edificadas y queremos compartir un poco de lo que hemos vivido. Casi todo lo que traemos acá ha sido por experiencia propia, porque lo hemos vivido, porque lo hemos sufrido y porque hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas, y eso es lo que queremos compartir con ustedes. Casa de Bendición es un ministerio de nuestra Iglesia Católica, donde participamos personas que deseamos tener una relación cercana con Dios y aprender a hacer viva la palabra de Dios en nuestras vidas en cualquier circunstancia. A veces eso es un poco complicado, pero también tenemos el apoyo de nuestros propios amigos y hermanos que nos volvemos en Cristo. Los invito a unirse a Casa de Bendición y edificar sus vidas a través de las diferentes reuniones que se llevan a cabo en nuestra Casa de Bendición. Los lunes a las 7 de la noche es para matrimonios y novios. Los martes a las 9 de la mañana se reúnen señoras casadas. Los miércoles a las 6 de la tarde es una asamblea general donde puede asistir cualquier persona. Los jueves a las 6:30 son reuniones de varones. Los sábados a las 5:30 de nuevo es una asamblea general. Y de todas formas, aunque es específico como para los grupos que les mencioné, cualquier persona puede asistir un lunes, un martes, no importa que no corresponda a su estado. También el último viernes de cada mes hacemos una consagración del mes a las 7 de la noche, donde damos gracias a Dios por lo que ya pasó, por el mes que hemos vivido, y ponemos delante de Él las peticiones y los anhelos y todo lo que necesitamos para el nuevo mes que inicia. También este espacio se puede utilizar para poner anuncios, anunciar su empresa, sus productos, sus servicios, y puede comunicarse con los números que se pusieron en pantalla en algún momento. Los dos números son 2253-1317 y 8318-7361. Aquí puede obtener consejería, puede sacarse dudas de los programas, horarios de reuniones o incluso poner su anuncio. Con este espacio que tan amablemente Radio Costa Rica nos brinda y que agradecemos muchísimo, queremos compartir con ustedes temas para que cualquier aspecto de sus vidas y nuestras vidas pueda estar iluminada por la palabra de Dios y penetre hasta los tuétanos, como dice la palabra, y haga su obra. De la mano de Dios todo lo podemos lograr. Y en este momento pido al Señor Todopoderoso que abra nuestros corazones, que quite todo lo que impide que nosotros podamos escuchar. Le pido a Dios que quite toda falta de humildad para que nosotros aceptemos que estamos necesitados de ti, que eres nuestro hacedor y nos conoces mejor que nosotros mismos, que podamos atender y entender que muchas de nuestras luchas es porque no queremos aceptar que nuestras debilidades están ahí y queremos hacer nuestra voluntad y no la tuya. Te pido, Señor, que quites todos los tapones de nuestros oídos, quites vendas de nuestros ojos, quites dureza de nuestro corazón. Y aunque a veces duela, podamos aceptar que tú eres el único que puede hacer obra en nosotros. Que nosotros somos criaturas inmerecedoras, que somos muy débiles, que no conocemos nada, que todo lo que tú has hecho son grandes maravillas y conocemos una pequeñísima
ínfima parte de ello, pero que también nos amas infinitamente y que tú puedes abrir nuestro corazón y limpiar todo lo que está mal y transformarlo. Clamo para que el Espíritu Santo venga en este momento y sople sobre nuestros corazones y pueda hablar sobre nuestro propio corazón, quite todo lo que esté estorbando y en esas zonas ocultas donde a veces hay mucha oscuridad pueda penetrar tu luz. El tema que voy a tratar en realidad es un tema complicado, a mí me costó mucho, tuve que pasar muchos días orando porque lo que quiero hablar hoy es de perdonar y de bendecir al ofensor en el nombre de Jesús. Y es un tema muy difícil, es un tema complicado porque siempre sentimos que nosotros tenemos la razón, sobre todo en los casos en los que hemos sido ofendidos. Y como estamos empezando el año, sería un bonito propósito de año nuevo, que empecemos con el corazón limpio. Un corazón que tiene falta de perdón no es un corazón que está preparado para hacer nuevos planes, buenos planes a la luz de la voluntad de Dios. Y yo espero que de verdad, aunque de verdad cuesta muchísimo, que ustedes logren perdonar, que este año lo logren iniciar poniendo delante de Dios esto, el perdonar. Siempre tenemos que perdonar a alguien. Perdonar a quienes nos han herido es una de las tareas más difíciles. Y el tener simplemente el deseo de obedecer a Dios o decir las palabras correctas no es suficiente, no cumple necesariamente la tarea, porque nosotros vamos a seguir con un dolor. Aquí no es importante lo que pase afuera, sino lo que pasa dentro de nosotros. Los recuerdos y el dolor pueden permanecer en la mente, haciéndonos sentir que somos víctimas de una injusticia y despertando ira y un montón de malos sentimientos en nosotros. El perdón se puede definir como dejar el resentimiento contra alguien y renunciar al derecho de desquitarse o vengarse, perder el derecho a ganar, mientras que la falta de perdón exige que el culpable pague por el mal que hizo. Por eso es tan difícil perdonar, porque es renunciar a mi supuesto derecho. Según estas definiciones, el no perdonar parece ser lo justo y perdonar injusto. Esta es la razón por la que resulta tan difícil perdonar. El perdón está en contra de la conciencia de lo que es justo, que nos ha sido dada por Dios. Sin embargo, Dios nos llama a perdonar a quienes no lo merecen, según nosotros. Para evitar perdonar, nosotros siempre tenemos que justificar lo que estamos haciendo y lo que queremos hacer. Y nos repetimos una y otra vez el daño que hemos sufrido, hasta que nuestro deseo de venganza y el dolor que sentimos parecen totalmente justificados. Entonces, ahora sí tengo la razón y ahora tengo el derecho a no perdonar. Convencidos de que nuestro derecho de estar enfadados vamos a exigir entonces un pago, pensando que no darle a una persona el castigo que merece no es justo. Y entonces somos justicieros. Pero tenemos que recordar lo que aparece en la Biblia. El Padre Celestial enfrentó el mismo dilema. Nosotros somos culpables, nosotros no merecemos perdón. Toda la humanidad había pecado y merecía la separación eterna de Él. Pero Dios no podía perdonar ese pecado también arbitrariamente porque Él es justo. Entonces dejaría de serlo si simplemente nos perdona porque sí. Nuestro perdón es posible solo porque la justicia divina fue satisfecha por el pago que hizo el Hijo de Dios. O sea, alguien más pagó por mí, por mis pecados. Ahora Dios es libre de perdonarme legítimamente. Ya alguien pagó. Y por eso que yo merezco pagar, ya está totalmente saldado. En Colosenses 1:22 dice, pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables, delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. Imagínense, santos, intachables e irreprochables. O sea,
¿Cuándo nosotros nos vamos a considerar así? Solo porque Dios, en su infinito amor, puso a su Hijo a pagar por mí. Yo podría ser santa, irreprochable e intachable. Dios me perdonó a mí. Yo no merezco ese perdón. Y aún sin merecerlo, Él me perdonó. Dios murió también por la otra persona. Es que siempre pensamos solo en nosotros. Pero resulta que esa persona que nos hizo daño, esa persona con la que estamos enojados, también es una persona por la que el Hijo de Dios murió. Y esa parte es la que siempre olvidamos. Dios la perdonó igual que a mí. Así que yo no estoy haciendo lo que Jesús sí hizo cuando yo no perdono. O sea, yo estoy en contradicción con lo que Jesús hizo. El siguiente pasaje es como el pasaje bandera, digamos. Cuando uno habla de perdón, este es el pasaje que siempre aparece. Es una lectura larguita, Mateo 18, del 23 al 35. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un reino que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y, comenzando a hacer cuentas, le fue presentando uno que le debía 10,000 talentos. Ahora estaba buscando qué significaba talento. Talento es un peso en oro de 33 kilos. Hace unos meses fuimos al joyero y un gramo de oro valía 25,000 colones. Vamos a suponer que son $50. 50, sí. Ahora imagínense que 1,000 gramos costaría $50,000. Ahora, 33 gramos es 50,000 por 33, son varios millones de dólares, lo que le debía este siervo. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios. Busqué y el denario era un salario de un jornalero. Digamos, vamos a ponerlo como 300,000 colones, que son, 300,000 por 100, son como 3 años tal vez de salarios básicos de Costa Rica. O sea, no llega, me imagino que a 50 millones o una cosa así. O sea que los talentos que debía el primero eran 100,000 veces mayor que lo que debía este otro. Y haciéndolo del cuello, lo ahogaba, diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón a cada uno de sus hermanos sus ofensas. Este pasaje lo que nos enseña, y uno lo ve, o sea, qué injusto. Uno juzga muy fácil cuando no está uno en los zapatos del otro. Qué injusto que le perdonaron millones de dólares y no pudo perdonar ni $1,000 el otro a su consiervo. Pero así somos nosotros. Probablemente cuando nosotros nos juzgamos, nosotros no hemos hecho tanto mal como el otro me hizo a mí. Normalmente yo soy la víctima y las otras personas no. Jesucristo enseñó a sus seguidores el Padre Nuestro, en el que los cristianos rezamos a Dios: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. E insistió: si perdonáis a otros sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Esto está en Mateo 6:14. Yo me puse a buscar citas que hablaban del perdón y
por supuesto no se las voy a decir todas porque eran muchísimas. Uno puede poner en internet, perdonar, y pone la cita bíblica y le aparecen una cantidad enorme. Así que no es algo negociable. Está, la palabra de Dios lo dice, el manual de vida lo dice, y la verdad cuesta mucho. A veces uno trata de torcerle el brazo a Dios, pero no se puede. En el libro de Proverbios también afirma: el que perdona la ofensa cultiva el amor, y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. San Pablo en su carta a los Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 32, pide a los cristianos: sed bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdonó en Cristo. Vean que son varias citas ya, no ni siquiera una tercera parte de lo que había. Y lo repetía a los colosenses en el capítulo 3, versículo 13: toleraos unos a otros y perdonaos si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor os perdonó, perdonad también vosotros. De hecho, la psicología moderna recoge la importancia. Es imposible ser feliz si no perdonamos a los demás, y también si no nos perdonamos a nosotros mismos, que a veces esa es una tarea todavía más grande. Es una condición necesaria para tener amigos, para querer a los demás, también para tener una familia sana, para vivir una vida psicológicamente sana. Porque sin el perdón se instalará en nosotros el resentimiento, una enfermedad del alma y uno de los principales escollos para la felicidad. Se han hecho algunos estudios y muchos médicos han aceptado que las personas con falta de perdón muchas veces son las que llegan a sufrir cáncer. Imagínense el daño que nos hacemos nosotros. O sea, el perdón no es solo para la otra persona. De hecho, la otra persona tal vez ni cuenta se da. El perdón nos va a sanar a nosotros. El perdón es para nosotros. Cuando aceptamos ese perdón, renunciamos a guardar resentimiento. Y eso va a ser una gran bendición para nosotros. Un corazón que no perdona es muy desdichado, porque está alejado de Dios, que es la fuente de toda paz y felicidad. El resentimiento es una respuesta emocional mantenida en el tiempo contra una agresión que se percibió como real. A veces ni siquiera es algo real lo que nos está pasando, aunque uno lo sienta, aunque uno lo viva. Esta respuesta consiste en un sentirse dolido y no olvidar. Las manifestaciones de una persona resentida están principalmente en su interior. Está bloqueado para la acción, se encierra en sí mismo, es presa de un turbamiento, y no necesariamente la persona tiene que emitir respuestas desagradables, violentas, llamativas. Más bien podría hasta actuar con sutileza, incluso hasta con delicadeza, pero su corazón está herido y no responde con libertad. Y esa es la peor parte, está preso de su propio resentimiento. Y yo estoy segura que todos hemos pasado por ofensas. Hay personas que tienen una facilidad grande de perdonar, yo sinceramente las admiro, a mí me cuesta un poco. Y cuando yo estoy en ese proceso, donde tengo algún resentimiento, una falta de perdón, sinceramente, qué días más feos y qué días más amargos. Eso nos lo tenemos que quitar, y entre más rápido mejor. Y no hay una receta, simple y sencillamente es buscar del Señor. La enfermedad está dentro de nosotros y va haciendo su labor, la va corroyendo. Entonces, entre más tiempo pase, peor va a ser, porque probablemente nosotros vamos a ir cometiendo errores al no tener libertad de actuar. Vamos haciendo cosas que no está dentro de nosotros, ni siquiera sabemos lo que estamos haciendo, y si dejamos pasar mucho tiempo, es muy probable que nosotros hagamos un daño mayor del que nos fue hecho. Al tener el resentimiento, le estamos concediendo a la otra persona la potestad de coartar nuestra felicidad. Le estamos entregando la llave de nuestra vida, de nuestra felicidad, de nuestra tranquilidad. Esta nunca debería de ser sometida o depender de factores circunstanciales, sino que debemos descubrir que la felicidad anida en nuestro interior, pero hay que saber descubrirla y hay que ser valientes para eso. Hay que romper con el resentimiento y optar por el perdón.
Así vamos a recuperar la libertad. Hay que tener en cuenta que si bien el resentimiento pertenece a un área afectiva, o sea, es lo que yo siento y a veces incontrolable, el perdón tiene más que ver con la voluntad y eso es controlable. Cada vez que perdonamos, optamos por cancelar la deuda moral que el otro ha contraído con su proceder. Es decir, lo liberamos en cuanto a deudor. Por lo tanto, el perdón es un proceso intencional y voluntario. Como les dije, no es opcional. Yo lo puedo hacer. Pero necesito querer hacerlo. Yo pasé muchos años, desgraciadamente, con resentimiento y a veces es con las personas más cercanas y no me daba la gana. Disculpen que lo diga así, pero así literal era. No me daba la gana. O sea, yo no quería. En el momento que uno se dispone, en el momento que uno dice, pues eso no importa tanto, esto no es, tal vez puede ser algo enorme, puede ser algo que de verdad duele, pero uno lo puede tasar, lo puede pesar y al final de cuentas no es algo tan importante para vivir con lo que uno lleva adentro cuando le falta el perdón. En este proceso, por el cual la víctima experimenta un cambio en los sentimientos y la actitud con respecto a la falta, es donde nosotros ya empezamos a recibir libertad, porque nosotros que nos creemos víctima, entonces tenemos ya una puertita abierta para que el Señor empiece a hacer. Es lo único que ocupamos, que nuestra voluntad esté dispuesta. Y se dejan ir emociones negativas como la venganza. Uno de los versos más difíciles en toda la escritura tiene que ver con Mateo 6, del 14 al 15, donde Jesús dijo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre os perdonará. O sea, nosotros queremos hacer justicia, pero Dios va a hacer justicia con nosotros también. Y por eso es tan difícil a veces mantener esos sentimientos de odio y de dificultad para comprender a los demás. Este es uno de los versículos que nunca vamos a ver en una camiseta, en una tacita de café, ni la vamos a ver ahí publicada en una oficina, porque nadie quiere ver eso, nadie quiere oír eso, nadie quiere saber que yo no perdono y entonces el Padre Celestial tampoco me va a perdonar. Es muy doloroso. La razón de que este verbo sea tan poco popular es que profundiza en áreas muy incómodas de nuestra vida y nos pide acciones difíciles de nuestra parte. Pero nos enseña que si vamos a ser receptores de la gracia de Dios, que es lo que normalmente queremos, entonces debemos darle esa gracia a los demás. Jesús nos pone la prueba de que si no perdonamos a los otros, nunca recibiremos realmente el perdón de Dios mismo. Él nos está enseñando la forma más práctica para demostrarle al mundo que entendemos el Evangelio. Porque qué clase de testimonio vamos a dar nosotros hablando de Dios y llevando odio adentro de nuestro corazón. Y esa manera de entender el Evangelio es mostrándole al mundo que podemos perdonar. ¿Qué es el perdón entonces? El perdón es la acción por la que una persona perdona a otro, una acción considerada como ofensa. O sea, es que a mí esa ofensa no me importe. Renuncio, y esta es la parte que a mí, en una ocasión lo escuché o lo leí, ahora no puedo recordar dónde fue. Cuando lo escuché, ahí fue donde a mí ese no quiero ya pasó a un tal vez. Renuncio eventualmente a vengarme, a reclamar un justo castigo, una restitución. Estoy optando por no tener en cuenta la ofensa en el futuro. Estoy también optando por dejar que la justicia se lleve a cabo. Entonces, ahí es donde uno se da cuenta que al estar enojado, al estar resentido, uno quisiera tal vez o tiene malos sentimientos por la persona que él hirió, pero donde uno se da cuenta que lo que uno quiere hacer es vengarse, maltratar al otro, hacerlo pasar por lo peor. Ahí de verdad que Dios tiene que aflorar los sentimientos buenos que hay en uno. ¿Cómo yo voy a querer esto? Yo ojalá sea una persona cercana.
muchas veces nos pasa y odiamos a veces al que va manejando a la par de uno que no lo conoce, o una persona que fue grosera en algún lugar y nunca lo vamos a volver a ver. A esos los podemos tal vez perdonar fácilmente, pero a la persona que está tal vez más cercana a uno le queremos hacer daño. ¿Cómo es posible? Tenemos que concientizarnos de eso. Entonces vamos a renunciar al derecho de vengarnos. Vamos a renunciar al derecho de tener razón. Y esa es la parte difícil. ¿Por qué? Porque el orgullo está ahí y tenemos que empezar a trabajar por esa parte. De modo que las relaciones entre ofensor y perdonado y ofendido y perdonante no quedan afectadas y quedan menos afectadas por lo menos. El perdón trata de sanar mis frustraciones y dolores y no es necesariamente una forma de liberar al otro, o sea, no es por la otra persona, es por mí, que de verdad hay que perdonar. O sea, si yo quiero tener libertad y gozar de la gracia de Dios, yo también tengo que permitirle a la otra persona recibir el perdón. No es un regalo para el otro, sino un regalo para uno mismo, para descargar el equipaje del odio. Porque la amargura y la ira son una carga muy pesada y miserable de llevar. Perdonar no cambia el pasado, pero nos pone en una mejor posición para el futuro. Pero también implica el deseo del bien para la persona que te hizo daño. En la cita de Mateo 5:44 Jesús dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Imagínense, tras de que tenemos que perdonar, tenemos que bendecir, tenemos que orar, tenemos que clamar. Y muchas veces en otra ocasión escuché algo que decía: pidamos algo mejor para esa persona de lo que queremos para nosotros, intentémoslo. Ahí la prueba es bien grande. ¿Soy capaz de rezar verdaderamente a Dios pidiendo al Señor que bendiga a esta persona? Es extremadamente difícil, desgraciadamente. Pero este es el camino de un revolucionario que se llama Jesús, emulando el ejemplo de nuestro Padre. En el Sermón de la Montaña, que es la contracultura, es el manifiesto del reino en que Jesús nos llama a vivir con principios diferentes que en el mundo no se puede vivir. En el Sermón de la Montaña, Él dio este mandato explícito. Ustedes han oído que se dijo: amarás a tu prójimo y no harás amistad con tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por sus perseguidores. Esto está en Mateo 5, 43, 44. Cuando hacemos esto, estamos emulando a Dios mismo, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos, de acuerdo a Mateo 5:45. O sea, Dios no hace diferencia. Esto es parte de nuestro llamado a ser perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto, que es continuación del versículo anterior en Mateo 5:48. Dios nos conoce a nosotros mejor que nadie, ni siquiera que nosotros, porque es nuestro hacedor. Él sabe lo que necesitamos hacer para mejorar no solo nuestra vida en muchas ocasiones, sino hasta la de otros. Este ejemplo que les voy a dar a mí me llamó mucho la atención porque yo nunca hubiera pensado que mi oración pudiera llegar a hacer tanto bien, solo la oración, pensando que ya perdoné. Si bendecimos como hizo Esteban cuando lo apedrearon hasta matarlo en Hechos 7:59, podemos ver un cambio en la persona por la que se oró. En Hechos 7:59 dice: mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios murió. Luego Pablo, que estaba siendo testigo de la matanza de Esteban, se convirtió por la oración de Esteban probablemente. O sea, él oró por su ofensor, por su atacante, y ese atacante se convirtió en Pablo, el evangelizador de los no judíos.
y por eso estamos nosotros creyendo en Jesús gracias a Él. Como Pablo explica en 1 Timoteo 1, del 13 al 14, Pablo mismo lo dice, porque yo fui en un comienzo un opositor, un perseguidor, un violento, pero Él me perdonó porque obraba de buena fe cuando me negaba a creer, y la gracia de nuestro Señor vino sobre mí muy abundantemente junto con la fe y el amor cristiano. O sea, Pablo sabía que en ese momento estaba equivocado. Cuando bendecimos, una bendición es de vuelta a nosotros en muchas maneras. Cosechamos lo que sembramos, y eso es una de las razones por las que es bueno, además de perdonar, bendecir. Pedro dio esta exhortación a sus lectores en la carta de Pedro, la primera carta, cita en el capítulo 3 y el versículo 9. No devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto, más bien bendigan, pues para esto han sido llamados. De este modo recibirán bendición. ¿Qué quiere usted heredar? ¿Bendición o maldición? Cuando bendecimos, recibimos una bendición de regreso, así que cuando maldecimos probablemente vamos a recibir otra maldición de regreso. Entonces, ¿qué queremos heredar? Eso es lo que debe hablar uno con los demás. Palabras de gracia y paciencia producen más frutos buenos que palabras de enojo y frustración. Ciertamente hay momentos en los que es correcto corregir, o sea, no es que nos vamos a quedar callados o incluso podemos reprender, pero siempre se debe hacer con amor, como lo dice Efesios 4:15, con paciencia, recordando que una respuesta amable calma la furia y una palabra hiriente hace que aumente la cólera. En Proverbios 15:1 dice esto. Realmente no sabemos lo que está pasando en la vida de la otra persona. Por desgracia, con demasiada frecuencia somos culpables de dar respuestas a las personas muy rápidas y no pensadas, con lo que se refuerza la posición del otro en lugar de ayudar a verse su error. Y entonces entramos en este dime y diretes que nos va a llevar más bien a empeorar la situación. Cuando bendecimos a los que nos maldicen, rompemos el ciclo de la ira y el odio. Es muy difícil recibir palabras groseras y uno contestar con palabras amables. Esa es una prueba de fuego. Pero hay que intentarlo. Si nosotros de verdad estamos orando y clamando, y sobre todo eso hay que hacerlo mucho, orar. No lo vamos a poder hacer en nuestras fuerzas. Y contestamos con paciencia y dando palabra y bendiciendo, la otra persona, si Dios lo permite, puede cambiar. Y si no, por lo menos deja de maldecir, porque ya no puede contra la bendición. Y nosotros vamos a recibir bendición. Este fue el consejo de Pablo a los creyentes de Roma. No te dejes vencer por el mal, más bien derrota al mal con el bien. En Romanos 12, del 20 al 21. Vean que esto es totalmente diferente a lo que dice el mundo. A nosotros nos dicen, me golpean, golpeo. No, aquí es, me dan por una mejilla, pongo la otra. Pero vamos a explicar un poquitito más esto, ¿verdad? Porque no es una cuestión de dejarme ultrajar también. Orar y bendecir a los que nos han herido, eso es lo que nos pide Dios. Qué difícil es perdonar y bendecir. En Romanos 12, 19, 21 dice, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Esperen un poco y en algún momento van a tener que ofrecerle ayuda a esa persona, a estos que son los más cercanos, a estos que es con los que tal vez pasamos la mayor parte del tiempo. Y en algún momento Dios va a permitir que esas personas necesiten algo y nosotros lo que vamos a hacer es ayudar. Nuestra tendencia va a ser aprovecharnos para vengarnos, pero eso no va a ser lo que va a pasar. Pero para poder hacer esto tenemos que estar en oración y poniendo a Dios nuestros sentimientos y clamándole para que cambie nuestro corazón y podamos perdonar. O sea,
de verdad, a veces son días, a veces son semanas, orando por lo mismo y por la persona que nos hizo daño. Y en el momento que esa persona de verdad llegue y se acerque a nosotros y requiera algo de nosotros, aunque no lo pida, pero es obvio que lo ocupa, nosotros vamos a estar listos para hacerlo. Y eso es lo que va a hacer, como dice la palabra, acumular carbones encendidos sobre su cabeza. ¿Eso qué quiere decir? La persona va a recapacitar. No porque estemos peleando y porque yo lo convencí o la convencí, sino porque el mismo Señor lo va a convencer con una acción de nosotros diferente a la que se espera. En Éxodo 23, del 3 al 5, tampoco serás parcial al pobre. Este es el 3, la verdad es que empieza en el 4. Si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Si ves caído debajo de su carga el asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo, ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Vean qué difícil que es, porque todo esto tiene que ver con mi orgullo, conmigo, con que yo sea bien tratada o bien tratado. Y aquí es lo contrario, es ayuden al que les hizo daño, ayuden al que no los quiere. Rompamos el mal ciclo destructivo de la carne y sigamos los pasos de nuestro Señor, que perdonó a quienes lo crucificaron. Es el camino de la vida y la bendición, no solo para nosotros, sino también para aquellos que se nos oponen. Para profundizar en lo dicho, deberíamos hacerlo considerando los errores típicos sobre el perdón que nos perjudican, nos confunden y nos impiden experimentar la gracia del perdón de Dios. Les voy a dar unos cuantos errores de lo que uno cree que es perdonar y que en realidad no necesariamente es perdonar, porque hasta que uno limpie el corazón es que verdaderamente hemos perdonado. Y hacer mucho de esto que les voy a decir, estos errores, no es realmente perdonar. El error número 1 es: el perdón significa que hay que olvidar. Desafortunadamente no tenemos la capacidad de borrar de nuestra memoria las cosas a nuestro antojo. Los recuerdos son muy reales y sobre todo si son recuerdos envueltos con dolor, y muchas veces hasta la parte más chiquita o más insignificante, que fue la que más nos hirió, es la única que recordamos de un evento grande. Ellos siempre pueden estar allí, podría pasar toda la vida y lo vamos a recordar, mientras que ese evento para alguien que no lo perjudicó lo olvida inmediatamente. Sin embargo, hay una maravillosa oportunidad de decir: no he podido olvidar, lo recuerdo muy bien y sin embargo, por la gracia de Dios, quiero perdonar. Mi voluntad es la que se va a mover. No cambia nada en mi mente, no cambia nada en mi memoria, pero mi voluntad acepta que quiere perdonar. Lo sigo recordando, entonces puedo perdonar. Error número 2. El perdón significa que se van a tolerar las acciones del otro. Muchas veces sentimos que la decisión de perdonar nos está diciendo que lo que nos hizo la otra persona a nosotros estaba bien. Y eso es lo que nosotros normalmente, cuando no perdonamos, queremos enfatizar. Esto está mal y lo tiene que entender. Sin embargo, esto es un mito. El perdón es confiar en Dios para que Él sea el último y perfecto juez. Él sabe cómo resolver nuestras disputas mucho mejor que nosotros. Después de todo, Él es el experto en tratar con los pecadores y las acciones pecaminosas, no nosotros, porque yo tengo una visión borrosa de lo que los otros están haciendo y hasta de lo que yo hago. No olvidemos cómo Él ha tratado con nuestras acciones pecaminosas hacia los demás en el pasado. Y la verdad es que si uno tuviera que escoger, Dios es muy misericordioso, pero la justicia que Dios puede aplicar podría ser muy diferente a la que yo aplicaría. Y esa persona que me ofendió, con mi justicia podría volverse una persona peor. Con la justicia de Dios podría volverse una persona mejor. Así que hay que dejar las cosas en las manos de Dios, y no quiere decir que la otra persona hizo lo correcto cuando yo perdono. El tercer error es: el perdón significa que tiene que dejarse de esa persona siempre, ser el tapete, la alfombra para que la otra persona nos pisotee. Eso es un error, eso no quiere decir perdonar. A menudo estamos aterrorizados por perdonar porque tenemos miedo de ser heridos una y otra vez.
Sin embargo, el perdón no significa que tengo que someterme a estar continuamente dejando que abusen y que me utilicen. De hecho, podría ser culpable de permitir que la otra persona me trate como su alfombra, como su tapete. Y esto no es una ayuda para ella, más bien refuerza ese mal comportamiento. El perdón significa que voy a protegerme y a liberarme de no llevar conmigo la amargura causada por esa persona. Y hasta donde pueda, uno alejarse, poner un poco de distancia sin maltratar a la otra persona. El cuarto error, el perdón significa que tenemos que ser amigos. Eso tampoco es cierto. No tengo que mantener una amistad con la otra persona. A veces lo sano para dos personas es la distancia. Estamos mandados por la Escritura a perdonar a los demás, a amar a los demás y a ser amables con los demás. Sin embargo, en ninguna parte de la Escritura dice que tengamos que ser amigos de todos. Hay personas que son nocivas o hay personas con las que nosotros no podemos convivir y tenemos que apartarlos un poco. Y cuando ocupen ayuda, darla, como acabamos de ver en la misma Biblia. El error número 5 es el perdón viene de una disculpa. En el momento que la persona se disculpa, ya yo logro perdonar. A veces pensamos que ese lo siento cura las heridas. Sin embargo, el verdadero perdón no puede venir de una declaración concisa, sino más bien de Dios, que es todopoderoso y está colaborando conmigo cuando yo me dispongo. Dios debe perdonar primero. Es un diálogo con Dios, donde le pedimos que nos dé la fuerza y la perseverancia de perdonar a la otra persona. En pocas palabras, el perdón viene de Dios, no de nosotros. Nosotros lo que tenemos que poner es la voluntad, el querer. Y una vez que hacemos eso, el que hace toda la obra es Dios. Así que no tenemos que depender de que a la otra persona se disculpe o no se disculpe. La disculpa más bien a veces puede encender el enojo. O a veces la persona no le queda más remedio que decirle a la otra que lo disculpa de dientes para afuera, que eso no es lo que Dios quiere tampoco. El error número 6 es, el perdón se basa en el pedido de la otra persona. A menudo la gente dice, voy a perdonar a esa persona cuando me lo pida y empiece a hacer las cosas que merece mi perdón. Sin embargo, esto es un mito, ya que Dios nos manda a perdonar si alguien lo pide o no lo pide. La victoria en esta área va a venir de la obediencia a Dios y no de las acciones de la otra persona. El 7º error es el perdón es fácil. Ya hemos hablado que eso no es cierto. Pero tampoco es difícil. El perdón es realmente casi imposible. Porque Dios nos manda a perdonar 70 veces 7. Hay personas que a veces dicen, pero yo tengo que seguir perdonando a fulanito que me sigue haciendo esto. Qué sé yo, digamos una persona que decía que su papá le hacía la vida un poco imposible, 70 veces 7. Entonces ahí es donde uno dice, ay, aquí hay algo que no está bien, parece imposible. En nuestro estado natural queremos mantener la amargura y la rabia, porque en algún nivel nos hace sentir en control. O sea, yo soy la que domina a la otra persona porque yo estoy dándole la opción de que yo no perdono. Queremos que a la persona le duela como nos ha herido. Simplemente no podemos cambiar esos sentimientos por nuestra cuenta. Nosotros no lo vamos a lograr en nuestras fuerzas. Sin embargo, la buena noticia es que tenemos a un Dios que hace posible lo imposible. O sea, lo que nosotros queremos hacer en nuestras fuerzas, ni lo intenten. Pero en el momento que nuestra disposición sea a que Dios haga, lo que duramos años, lo podemos lograr con Dios en minutos. También están las situaciones en las que Dios perdona y el hombre no lo acepta. Así que tenemos que tener humildad para permitir esa acción de Dios en nuestra vida. Bueno, entonces, si lo anterior no era perdonar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aunque tenemos la responsabilidad de tomar la iniciativa después de haber sido heridos, perdonar es un proceso, tampoco es algo, como les he dicho, que se puede hacer en poco tiempo. Hay personas que tienen la dicha, tienen, yo supongo que un corazón de niños, que en el momento que los ofenden sienten algo e inmediatamente lo sanan.
Pero la mayoría de las personas creo que somos más reacios a dejar que otros nos maltraten. Y entonces mantenemos el orgullo de yo no voy a perdonar. Pero si empezamos a orar, es un proceso. Este proceso puede durar mucho dependiendo de la relación que tengamos nosotros con Dios, porque constantemente, de todas formas, tenemos que ir a Dios a perdonar. Todos los días tenemos que limpiarnos. Y en algunos casos el proceso puede ser más largo que en otros. Hay que empezar de inmediato. O sea, en el momento que nos damos cuenta que hemos sido heridos, que hay algún resentimiento, a veces vemos a una persona y se nos había olvidado que a esa persona, se nos había olvidado la persona. Y en el momento que aparece la persona, recuerda uno todo. Ahí es donde inmediatamente, si uno no recordó, si uno pasó ya por procesos de perdón y esa fue una que se quedó en el pasado, inmediatamente hay que empezar el proceso. O yo estoy libre, estoy feliz, no tengo que perdonar a nadie y alguien me hace algo. Inmediatamente hay que empezar el proceso para evitar que se desarrolle una raíz de amargura. Pero recuerde que cuanto más profunda sea esa herida, que va a depender de qué me hicieron, quién me la causó, más tiempo va a necesitar para poder perdonar. No crea que si no lo logra inmediatamente está haciendo algo malo. Es un proceso. Nunca se desanime porque el Señor estará con usted en cada paso del camino. Eso es lo único que tenemos que recordar, que no estamos solos. Arrepentirse ante Dios es el inicio del proceso. O sea, yo tengo que llegar a Él y confesar cualquier resentimiento y reconocerlo como pecado, porque el resentimiento y el enojo es un pecado. La otra persona me ofendió, pero lo que yo siento es pecado y tengo que confesarlo. Al poner su ira y su dolor delante del Señor, permite que Él comience a sanar el corazón herido. Esa es la parte más importante, lograr esa sanidad en nosotros. A veces el proceso puede también implicar ir a la persona que lo ofendió y confesarle su actitud pecaminosa hacia ella. En algunos casos es necesario, en otros no. Este es un momento no para actuar o detallar las faltas de la otra persona. Hay que tener cuidado de no llegar a acusar, sino simplemente reconocer las mías, donde yo reconozco que estoy resentida, enojada, que deseo vengarme. Aunque la falta cometida contra usted pueda ser mayor que su actitud de no perdonar a la otra persona, y evite la tentación de jerarquizar las faltas. No vaya a decirle que aunque lo que hizo es monstruoso, no lo haga porque puede empeorar las cosas. Deje el juicio a Dios. El perdón da libertad de la turbación que acompaña el resentimiento. Al ocuparse del proceso, usted comenzará a ver con ojos de compasión a la otra persona. Parece mentira, pero es cierto. A veces uno dice, pero ¿cómo yo podía sentir eso tan feo? Después de que Dios permitió que uno perdone. Porque ya lo que uno tiene es esa sanidad que por el amor de Dios hemos recibido. Al final podrá dar gracias a Dios por la oportunidad de aprender a perdonar y de vivir su gracia abundante. Hay un libro, un manualito que se llama La terapia del perdón y tiene varios consejos. Uno es ponerse en el lugar del otro. Hay que aprender a ponerse en el lugar de la otra persona antes de juzgar sus acciones. Casi todas las actitudes y conductas humanas tienen una explicación. El segundo consejo, pensar que quizás el otro necesita ayuda. Vean, cuando uno lo hace, de verdad que ya empieza uno a quitarse un montón de cosas. Si hemos sido agredidos, el problema es del agresor, porque es quien ha actuado mal. Pero hemos de estar abiertos al perdón y aún más a tenderle la mano porque necesita ayuda y posiblemente mi ayuda. Entender que podemos decidir. Tenemos que ser claros que nadie puede hacerme daño a mí si yo no quiero. O sea, es mi decisión. Está en nuestras manos lavar una barrera ante las ofensas. Levantar. Está en nuestras manos levantar una barrera ante las ofensas. Y el cuarto consejo es no buscar perfecciones exageradas. A veces queremos que las otras personas sean perfectas cuando yo no lo puedo ser. A veces los problemas surgen simple y sencillamente por una perfección exagerada en los demás cuando nosotros también podemos caer. Una cultura del perdón incluye perdonar con frecuencia,
no como algo excepcional, y esto es contracultural, completamente lo que vivimos en nuestra sociedad materialista, competitiva, avariciosa y llena de personas heridas y resentidas, a menudo venidas de hijos de familias rotas. Pablo nos escribe en Romanos 12:19, dejad lugar a la ira de Dios. Él está diciendo, soporten el daño, ríndanlo y avancen, vivan en el Espíritu. Sin embargo, si decidimos no perdonar las ofensas hechas a nosotros, vamos a enfrentar las siguientes consecuencias. Vendremos a ser más culpables que la otra persona que ocasionó la herida. La misericordia de Dios y su gracia hacia nosotros se apartará. Luego, a medida que las cosas comiencen a ir mal en nuestra vida, no las entenderemos, porque estaremos en desobediencia. Los maltratos de nuestro perseguidor en contra nuestra continuarán robándonos la paz. Él obtendrá victoria al lograr herirnos de forma permanente. En cuanto a Satanás logre conducirnos a tener pensamientos de venganza, él podrá llevarnos a pecados aún más mortales y cometeremos transgresiones aún peores que estas. En Proverbios dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. En otras palabras, no debemos hacer nada hasta que nuestra ira no haya menguado. Nunca debemos tomar una decisión ni tomar medidas mientras estemos aún enojados. Cada vez que pasamos por alto las ofensas y perdonamos los pecados cometidos en contra nuestra, traemos gloria a nuestro Padre Celestial, porque estamos dando un testimonio de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Al hacerlo, también nuestro carácter es edificado, nos convertimos en personas diferentes, más fortalecidas, felices, en paz. Cuando perdonamos como Dios perdona, Él nos lleva a una revelación de favor y bendición que nunca conocimos. Voy a recapitular lo que hemos visto hasta ahora. Jesús pagó por mis pecados y yo recibo perdón. Pero al igual que la otra persona que me causó resentimiento y falta de perdón, esa persona también va a recibir perdón por los pecados, porque Cristo murió por ella, por esa persona también. Si yo no perdono mis pecados, no serán perdonados tampoco. Si yo no perdono mis pecados, no serán perdonados. Jesús nos dice que debemos amar a aquellos que se han hecho nuestros enemigos, haciendo 3 cosas. Debemos bendecirlos, debemos hacerles el bien y debemos orar por ellos. Ese es como el resumen. Ahora, quiero comentarles algunos peligros de la falta de perdón y consejos en cómo perdonar. La falta de perdón, la ofensa o el resentimiento son la guillotina de las oraciones. La falta de perdón es uno de los obstáculos más grandes de la oración. Es como una roca en el camino, una barrera que nos separa de Dios. Si usted anhela avanzar y alcanzar sueños grandes, esa roca simboliza la falta de perdón y se lo va a impedir alcanzar esos sueños y lograr una oración efectiva. ¿En alguna ocasión se ha sentido estancado en algún aspecto de su vida? Puede ser la falta de perdón en su corazón. El otro peligro es que Dios no recibe nuestras oraciones. La palabra nos enseña que si cuando estamos presentando nuestra ofensa en el altar y nos acordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, dejamos la ofensa en el altar y nos tenemos que reconciliar con nuestro hermano. Tenemos que leer bien porque dice que nosotros tenemos, que no es que nosotros tenemos algo con nuestro hermano, sino que ese hermano tiene algo contra nosotros. Nos tenemos que reconciliar, no necesariamente tiene que nacer de mí. Aun cuando sabemos que alguien tiene algo contra nosotros, debemos enfrentarlo, solucionarlo y reconciliarnos. El otro peligro, o parte de este, es la falta de perdón, la ofensa o resentimiento impide el fluir y la respuesta de Dios en nuestras oraciones. Hay una parábola en Mateo 5:26 al 30 donde dice que el siervo que acabamos de leer, que perdonaron millones y él no le perdonó miles al más pequeño. Nosotros veríamos eso como injusto. Siempre pongámonos en esta situación. Probablemente a mí me están perdonando más de lo que tal vez yo he tenido que perdonar. El otro peligro es que el amor es anulado.
Si no perdonamos, entonces el amor se anula, porque el amor es perdonar a pesar de lo que sentimos. Y el perdón es la revelación del amor de Dios. Entonces lo que nosotros vamos a perder es más grande que lo que vamos a ganar. Si nosotros perdonamos, nosotros vamos a ganar el amor de Dios y probablemente hasta la sanidad de la otra persona donde empezamos a orar. No nos alejemos de Dios, seamos como niños que obedecen fácilmente. Él nos dice que perdonemos, pues perdonemos. Hay que hacer un gran esfuerzo y puede pasar mucho tiempo hasta que finalmente nuestro corazón y nuestra mente deciden hacerlo. Pero intentemos hacerlo. Quiero hacer una oración y probablemente vamos a tener que repetirla muchas veces, muchos días, cuanto sea necesario. No hagan nada más, no le contesten a la persona, no se venguen y van a ver la gloria de Dios. Dios nos sorprende muchísimo cuando nosotros ponemos nuestro corazón. Me presento ante ti, Señor. Lo primero que tenemos que hacer es decirle cómo nos estamos sintiendo, entonces vamos a hacerlo. Me presento ante ti, Señor, enojada, enojado, resentida, resentido. Quiero que todo lo malo, que todo el dolor que pueda ser posible caiga sobre la persona que me ha hecho daño, que no merece mi perdón, que me ha humillado, que me ha robado, que me ha maltratado, que me ha abandonado. Ustedes pongan la palabra ahí y vean, esto suena terrible, pero esto es lo que nosotros muchas veces hacemos y sentimos. Sean honestos, vayan a Dios y se lo dicen. Y empiezan a sentir una libertad enorme, donde ya solamente el hecho de aceptar que yo estoy teniendo sentimientos feos, malos, Dios va a ir actuando. Una vez que yo presento estos sentimientos, también le pido a Dios que los tome. Acepto que no los puedo controlar y muchas veces no los quiero controlar. Le puedo decir que estoy triste, que estoy enojada o enojado, que estoy solo o sola. Le puedo decir que me quitaron el trabajo por esta persona, me quitaron la casa, perdí mi esposo o mi esposa. Hay personas que han perdido la vida, mataron a mi hijo, a mi hija, a un familiar. Y uno le puede decir, Señor, ¿cómo puedo yo perdonar esto? No es posible, no puedo. Soy un ser imperfecto, que anida maldad. También quiero que esa maldad alcance a mi agresor. Pero sé que debo liberarme de estos sentimientos. Ayúdame porque no puedo solo o sola. Solo no lo logro. Te pido que me alces en tu regazo y me consueles, me mimes. Estoy en el momento de mayor debilidad y soy vulnerable. No quiero alejarme de ti, pero mi humanidad me aleja. Sosténme y consuélame. Señor, quita de mi mente las palabras hirientes, las imágenes, las ideas, pensamientos que atizan el odio y el enojo y el resentimiento. Toma tu control. Te entrego gobierno y venga el tuyo a mí. Mi mente no se aquieta, solo tú la puedes cambiar. Pon tus sentimientos y tus pensamientos en mí, Señor. Yo en obediencia quiero perdonar, pero no puedo. Dame el valor y la voluntad para hacer lo que tú me pides. Y en este momento decido, no porque quiera, sino porque mi voluntad te pertenece y quiero perdonar a la persona. Ustedes ahí ponen el nombre de la persona o las personas. Perdono toda ofensa, toda envidia, toda humillación, toda maldición, todo rechazo. Perdono los pleitos, los insultos, el abandono, los golpes, los rencores y ustedes pongan todo lo que necesitan decirle. Perdono alcoholismo, infidelidad, mentiras. Perdono no cumplir lo prometido, los chismes, las calumnias, la falta de amor, comprensión. Y aquí presentan todo. Así como tú has perdonado mis pecados, yo perdono. Señor, porque tú me lo pides, yo bendigo a esta persona, dicen el nombre. Pido que tu sangre preciosa la cubra, que ilumine su camino, que la lleves hacia ti. Multiplica sus dones, tu presencia en esa persona, quita toda maldición, limpia su corazón y quita todo lo que aleja a esta persona de ti. Y vamos a continuar bendiciendo. Que Dios los bendiga, que Dios les permita a ustedes tener la bendición de que su voluntad se doblegue, que sean humildes y que puedan perdonar al más chiquito
error que otra persona cometa y al más grande. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo para que el enemigo no venga en venganza contra nosotros y ninguno de nuestra casa, en el nombre de Jesús. Que Dios los bendiga. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.